Pasamos de la química del dulce de leche a hablar de otro tipo de química y en otro centro de investigación. ¿Cómo andas, Daniela? Bienvenida. Muy bien, gracias. Sí, otro centro de investigación y otro rubro de la química. Claro, otra aplicación de conocimiento químico. Perfectamente. No, vamos a hablar en realidad de algo que tiene mucha historia en Uruguay, en realidad tiene mucha trayectoria en la historia de la investigación científica, que es la generación, en principio, de sueros ofídicos. ¿Cómo es que se llama, digamos, técnicamente, de algún modo, a esas sustancias que son como antídotos que neutralizan el caso de que una persona haya sido mordida por una serpiente, ¿no? Este suero es lo que se da como antígeno. ¿Por qué digo que tiene mucha historia? Porque en Uruguay ha habido durante muchos años producción de estos sueros en el país para administrar justamente como antídoto. Y hasta hace un tiempo, solamente porque ya en este momento no se fabrica más, porque, bueno, los avances en los requerimientos, sobre todo a nivel de infraestructura que se necesita para producir un fármaco que después se inyecta, bueno, le han ganado a las infraestructuras que hay en determinados centros de investigación con pena. Pero eso no quita que igual se siga investigando. Y en este caso lo que vamos a presentar justamente es un informe sobre una investigación del veneno de una de las dos serpientes que generan más mordeduras con problemas, ya saben, de serpientes venenosas que generan la mayoría de las mordeduras en Uruguay, que son la crucera y la yarará, pero hoy vamos a hablar de la yarará en particular. La gente muchas veces, incluso en el campo, las confunde, ¿no? Les dice del mismo modo, pero son dos especies distintas que voy a tener que leer porque, como todas las especies, son complejas. Los nombres científicos tienen su vuelta. Es el Botrops alternatus, es la crucera, que no es la que vamos a hablar hoy, el Botros pubescens, que es la yarará, que sí es la que es el objeto de estudio de este trabajo de Víctor Morais y Beatriz Berzaín, investigadores del Instituto de Higiene, que, bueno, están trabajando en esto. Y para preguntarle, bueno, ¿por qué estudiamos este veneno y qué están haciendo? Hablamos con Víctor Morais, que además es investigador de la Facultad de Medicina, que nos contó esto en la primera parte del informe. Para la mayoría de las personas el veneno es como algo malo y extraño, como unas sustancias medias raras, pero en realidad son toxinas que en el caso de los venenos ofídicos son proteínas. Y son proteínas que en realidad lo que hacen es alterar procesos fisiológicos, o activar o bloquear. Las toxinas de estos venenos son del tipo hemotóxicas, generan alteraciones de la coagulación. Básicamente lo que son muy similares a nuestros factores de coagulación, solo que nuestros factores de coagulación se activan cuando vos tenés una herida, se activan en ese momento y te generan el tapón y te cortan la hemorragia. Estos venenos te inyectan en el resto del organismo y lo que hace es consumir esos factores de forma desordenada, entonces vos quedás sin factores de coagulación y propensos a una hemorragia. Otra cosa que tienen son proteasas, por ejemplo, que digieren otras proteínas. Por eso estos venenos generan alteraciones de la coagulación y un daño muy pronunciado en el miembro afectado donde te muerde la serpiente. ¿Por qué estudiamos los venenos entonces? Tienen dos fines. El fin principal es saber cuáles son los mecanismos de acción, cómo afecta a las personas para tratar de lograr mejores tratamientos y sobre todo desarrollar mejores sueros antiofídicos, que es el fármaco con el cual se neutraliza el veneno. Estudiar esos procesos fisiológicos de que generan, también podemos encontrar algunas moléculas que podrían ser de interés biotecnológico, ¿no? Sobre todo en el área de salud humana o animal. Lo que pasa es que el ejemplo más clásico de un fármaco que derivó de veneno de serpientes es el captopril. El captopril es un fármaco muy usado para la hipertensión arterial y derivó de una serpiente muy similar a la nuestra, una prima de la nuestra, de Brasil, de Botros yararaca, que encontraron un péptido en el veneno, que ese péptido bajaba la presión arterial de las personas que eran afectadas por el accidente, que eran envenenadas con este veneno. Empezaron a purificar, encontraron ese péptido y a partir de ahí se desarrolló un péptido sintético que hoy es el captopril, ¿no? Entonces de ahí derivó uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Como
como todo en la generación de conocimiento, Daniela, siempre hay más de un plano, ¿no? De lo que uno cree ver a primera vista. Exacto, y en este caso no es un veneno, no es siempre malo, también puede generar nuevas sustancias que puedan tener un fin benéfico, un fin útil. Pero bueno, por supuesto lo que queremos... Más allá del suero. Más allá del suero en sí mismo, claro. ¿no? Pero bueno, justamente para preguntar qué resultados obtuvieron de este estudio, o sea, qué se sabe hoy más del veneno de la yarará. Hablamos entonces con Beatriz Berzaín, investigadora también del Instituto de Higiene y en el caso de ella de la Facultad de Ciencias, que nos contó los resultados. Bueno, nuestro trabajo con el veneno implicó principalmente tratar de identificar los principales componentes del mismo. El principal resultado que tuvimos fue la identificación de lo que nosotros llamamos todo el conjunto de proteínas que componen el veneno. El veneno viene a ser la secreción salival de una glándula especializada que tiene la serpiente, y entonces allí tenemos muchísimos componentes. Y el interés que tiene la ciencia en estudiar estos componentes es más allá del valor funcional que tienen, porque fueron diseñados para ayudar a la serpiente en su alimentación. Nosotros vemos en ellos potenciales para desarrollar posibles fármacos. Bueno, el principal resultado fue que si bien se parece a muchas otras serpientes parecidas, tenemos componentes que son propios y eso nos da pautas para nuevas investigaciones. Los componentes más prometedores se dividen en distintas categorías según la actividad. Principalmente son enzimas, o sea, una enzima es una molécula que acelera una reacción química específica, y por lo tanto a través de estas actividades nosotros podemos darle muchos usos. No solo para la medicina podrían ser útiles, sino también en la biotecnología, en procesos industriales se utilizan muchas enzimas y por lo tanto allí tenemos un pool, podríamos decir, una gran población de posibles descubrimientos para mejorar la vida de los seres humanos. Uno de los principales focos de estudio es buscar antídotos, o sea, agentes que bloqueen la acción, porque cuando el veneno ingresa dentro de un organismo produce mucho daño. Entonces, las principales líneas de trabajo son buscar buenos neutralizantes. Al estudiar y caracterizar el veneno de nuestra serpiente, la yarará, nosotros tenemos la posibilidad de ver frente a otros antisueros que se llaman así, lo que neutraliza el veneno, la posibilidad de ver cuáles son los más adecuados para nuestros accidentes zoofídicos. Todo esto solamente hablando de la yarará, Daniela. O sea, mirá si habrá cosas para investigar y conocer. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y retomando un poco lo que decía al inicio, ¿no? La producción de suero fídico en Uruguay tenía una larga trayectoria hasta que, bueno, determinadas condiciones de infraestructura que suponen mucho dinero para bueno, poder efectivamente tenerlas y tener las aprobaciones de salud pública, por ejemplo. La aprobación de salud pública no están en este momento, por eso incluso tampoco hay un serpentario del cual se pueda, o sea, ¿qué es un serpentario? Es un lugar dentro de un laboratorio confinado donde hay... Claro, de cría de serpientes para obtener veneno. Exactamente, bueno, esto no hay en este momento, pero lo hubo y sería interesante poder volver a contar con esta herramienta que por supuesto también es para la ciencia. Gracias, Dani, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.